Ya estamos de vuelta en Nuevo Pacto. Nos acompaña el ministro del Interior, Gonzalo Blumen. Ministro, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Ministro, gracias por acompañarnos. Tuvimos recién ahí a Beatriz Sánchez y yo creo que tenemos que preguntarle su opinión respecto a lo último que dijo, que es respecto a la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, que se va a ver esta semana en la Cámara de Diputados. Dijo que ella estaba a favor, que creía que él era más bien parte del problema que de la solución. Sí, lo que pasa es que yo creo que confunde el objetivo de las acusaciones constitucionales. La acusación constitucional es un instrumento que está en nuestra Constitución y es una instancia jurídico-constitucional a partir de ciertas causales específicas donde se determinan o no cierto incumplimiento a las normas constitucionales. No es un juicio político, eso es propio de los regímenes parlamentarios, por lo tanto la opinión tiene que basarse en hechos y fundamentos y la acusación contra el presidente Sebastián Piñera no tiene ningún fundamento. ¿Quiénes son los responsables de las violaciones a los derechos humanos? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de esas violaciones que han ocurrido? Bueno, la responsabilidad se establece fundamentalmente a partir de lo que determina la ley, los protocolos. ¿Responsabilidades políticas, le pregunto? No, por supuesto. Si en esto de las responsabilidades políticas son evaluaciones que se hacen a partir de los hechos ocurridos. Lo que yo sí te puedo asegurar, Daniel, es que nosotros como gobierno desde un primer momento tomamos todas las acciones posibles para cautelar los derechos fundamentales de nuestros compatriotas en un contexto también de, y hay que reconocerlo, de desórdenes públicos, de violencia, inusitado en nuestro país, que no se había visto en 30, 40 años, al punto de que desde el 18 de octubre a la fecha ya van más de 2.500 eventos graves, algunos muy graves, la destrucción de las líneas de metro, los cortes de las carreteras, los ataques a los centros de distribución, los saqueos al comercio, y eso nos planteó un desafío en materia de orden público que no se había visto en 30, 40 años y que para Carabineros, fundamentalmente, fue una exigencia absolutamente compleja de abordar. Usted dice, ministro, desde el primer minuto, pero ¿ha habido algo cualitativamente distinto en lo que hizo su antecesor con respecto a lo que ha hecho usted en esta materia? Le pregunto porque su antecesor, el exministro Chadwick, está siendo acusado constitucionalmente, puede que esa acusación se apruebe esta semana. No, ¿Con esos mismos argumentos podrían acusarlo a usted también o usted ha hecho cosas distintas a las que hizo Chadwick? Yo quiero en esto ser súper claro, esta es una política de gobierno y una política de Estado. Por eso yo creo que son tan equívocas estas acusaciones constitucionales, porque en materia de derechos humanos, estos esfuerzos que se han venido haciendo como país hace mucho tiempo dejaron en materia de derechos humanos ser de derecha o de izquierda. Los derechos humanos nos dividieron muchísimo en el pasado y tenemos que evitar que en el futuro nos vuelva a ocurrir lo mismo o que en el presente nos ocurra lo mismo, que los derechos humanos finalmente sea una discusión partisana de izquierdas, de derecha, cuando todos los gobiernos han contribuido desde un primer momento. Y en este caso, a partir del 18 de octubre, yo te puedo asegurar, Daniel, que tanto el presidente Sebastián Piñera como mi antecesor, en mi caso, y todos los ministros y autoridades de gobierno han tomado todas las disposiciones. Y la prueba más concreta de ello es que las instituciones que han estado emitiendo informes sobre la situación de derechos humanos son instituciones fundamentalmente invitadas por el gobierno de Chile, por ejemplo en el caso de Human Rights Watch o por ejemplo en el caso de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que lidera la expresidenta Bachelet. O sea, que el presidente de la República, el presidente Piñera, invite a una comisión liderada por la expresidenta de Naciones Unidas, pero liderada por la expresidenta, lo que da cuenta es que hay una mirada de Estado en el tema de derechos humanos. Si son coherentes los parlamentarios que están apoyando una acusación constitucional contra el exministro Chadwick, ¿deberían acusarlo a usted también? Bueno, esa es una decisión de los parlamentarios. Yo insisto en el punto, la acusación contra el exministro Andrés Chadwick no tiene mérito ni fundamento a partir de lo que establece la Constitución. Sí, yo lo que hago un llamado a todos los parlamentarios y a todos quienes tienen interés en esta materia, que lean lo que dice la Constitución. Son causales específicas, esto no es simplemente un juicio político de me gusta o no me gusta la forma en que lo ha abordado el gobierno y por eso es grave que ese tipo de instrumentos se usen en forma tan inadecuada y estas no son las primeras acusaciones constitucionales. Anteriormente acusaron a la ministra Marcela Cubillo, al exministro de Salud Emilio Santelice, también a los jueces de la Corte Suprema. En eso yo creo que hay que ser muy serios y muy rigurosos en la forma en que se usan estos instrumentos. Ministro, usted nombró los informes que han hecho organismos internacionales, ustedes invitados por el mismo gobierno. Sin embargo, esta semana Carabineros respondió al informe hecho por Human Rights Watch y la diferencia de las cifras son abismales. Según Human Rights Watch, los servicios de urgencia atendieron a más de 11.000 personas heridas y Carabineros responde que fueron 1.195. Respecto a los heridos por perdigones, Human Rights Watch dice que son 1.051 y Carabineros responde que son 376. ¿Cuáles son las cifras reales? ¿A cuál les cree usted? A ver, lo primero es que aquí no es que haya cifras reales o no reales, son fuentes distintas. Uno son las fuentes policiales, que vienen de los partes policiales que hace la misma institución, y lo otro son las personas que ingresan a los servicios de salud y que están registrados en el sistema de salud público. Por lo tanto, no son cosas que uno necesariamente las tenga que evaluar como una suerte de contradicción. Carabineros informa
informa a partir de los partes policiales que se emiten, y hay personas que no pasan por un parte policial, van directamente a un servicio de salud cuando tienen una lesión y ahí son registrados en el sistema de salud. En consecuencia, todos los casos, todas las denuncias son graves, todas se tienen que investigar, todas se tienen que poner a disposición de la justicia. La instrucción que tiene Carabineros es que todos los casos de denuncia de violaciones a los derechos humanos van a ser informados o los antecedentes entregados a la Fiscalía para que la Fiscalía haga una investigación penal. La Fiscalía ha informado que hay más de 2000 y tantos casos que se están investigando como posibles violaciones de derechos humanos. Esas denuncias son muy graves, se tienen que investigar porque lo que ha dicho el presidente y lo que hemos dicho en un primer momento, no puede haber impunidad en esta materia. Ahora, dicho eso, insisto, yo creo que el tema de las cifras es un tema que finalmente se consolida a partir de las verdades jurídicas que se han instalando, a partir de las fuentes de información que estamos consolidando. Pero creo que lo más importante del informe de Human Rights Watch es que emite 10 recomendaciones para mejorar las actuaciones policiales en el respeto a los derechos humanos, y Carabineros ha informado que va a acoger todas las recomendaciones y las va a implementar. ¿Cómo evalúa usted la gestión del director general de Carabineros? Bueno, es una gestión en un momento complejo, difícil. La institución ha sido muy exigida y la institución y el general director han hecho todos los esfuerzos posibles, primero, para poder restablecer el orden público, y en esto, siguiendo un criterio fundamental: los derechos humanos son un límite infranqueable para el control del orden público, y en esto se han producido denuncias, y esas denuncias son graves y se tienen que investigar porque no puede haber impunidad. Entonces, lo primero... ¿Tiene liderazgo él dentro de la institución? Se lo pregunto porque ha habido críticas, por ejemplo, del ex subsecretario del Interior y hoy día senador y presidente de la Comisión de Seguridad, Felipe Herboe, quien dice que fue un error descabezar Carabineros. El hecho de que el presidente haya querido poner a alguien de su confianza, como era Rosas, hizo que sacaran a 52 altos oficiales y los mandaran a retiro. ¿Fue un error descabezar Carabineros hoy día? Lo que pasa es que es súper fácil mirar con el diario El Día Lunes lo que pasó el fin de semana pasado, porque obviamente Carabineros, en esto somos súper responsables. Carabineros venía enfrentando una crisis gigantesca hace mucho tiempo, primero producto del mal uso de los fondos reservados, de lo que se llamó el Paco Gate en su momento, y posteriormente con la operación Huracán, situaciones que se dieron durante los años 2016, 2017. Y lo que nosotros hicimos como gobierno al asumir fue hacer todos los esfuerzos posibles. Primero, por terminar con esas malas prácticas. Segundo, entregar los antecedentes a la justicia para que se investiguen y se sancionen. Y tercero, impulsar un proceso de modernización de Carabineros. Todos los países, y Chile obviamente también, necesitan instituciones policiales modernas. Apenas llegamos, uno de los primeros acuerdos que el presidente convocó fue este acuerdo por la seguridad ciudadana, que propuso 150 medidas, de las cuales 71 eran para la modernización de Carabineros, que están en marcha hasta el 18 de octubre, muchas de ellas ya se habían implementado. Hay 2 proyectos de ley en el Congreso tramitándose para modernizar Carabineros, por lo tanto, el esfuerzo modernizador venía de antes y el general director está usando su liderazgo precisamente para ese esfuerzo modernizador que era fundamental por las crisis que venía enfrentando Carabineros. Por lo tanto, es cierto que esta situación de estallido social, de crisis que hemos enfrentado en los últimos 50 días, enfrentó a Carabineros en un proceso de cambio muy complejo, y también es cierto que uno de los temas que no estuvo en el acuerdo por la seguridad fue la revisión de la actuación en materia de orden público. Nos enfocamos fundamentalmente en la modernización administrativa, operativa, en la especialización de las funciones, en la modernización tecnológica, y por eso esta semana, y es parte de los compromisos que tomamos después del informe de Human Rights Watch, vamos a convocar a un consejo para la reforma de Carabineros. Consejo para reformar Carabineros, más que modernizar, reformar. ¿Ministro? Porque necesitamos una policía del siglo XXI y que se va a enfocar en revisar todo lo que veníamos haciendo en las 71 medidas de la modernización de Carabineros, para ver si están a la altura de lo que se requiere. En segundo lugar, para abordar el tema del orden público, que es el gran desafío, porque hoy día efectivamente enfrentamos una situación de orden público y es una prioridad recuperarlo. Y tercero, tenemos que ver cómo estas actuaciones en materia de orden público se consolidan bien con la protección absoluta de los derechos humanos, que es, insisto, el límite infranqueable que la actuación policial nunca puede superar. Ministro, ¿y si estaba marcado este límite infranqueable, como lo llama usted? Si, como usted dice, desde el día 1 el gobierno adoptó todas las medidas posibles para evitar violaciones a los derechos humanos, ¿por qué han ocurrido? ¿Por qué han ocurrido de manera tan masiva? ¿Por qué ha habido tantos casos de abusos y de violaciones a los derechos humanos? ¿Qué explicación tiene usted? Bueno, en primer lugar, esas son las cosas que la justicia y las investigaciones internas van a tener que determinar. Yo creo que tiene que ver en gran medida con, primero, una institución que necesita, y es parte del diagnóstico que teníamos desde un primer momento, una modernización mucho más profunda que posiblemente la que todos estimamos, fundamentalmente en materia de orden público. El tema del orden público es una situación compleja no solo en Chile, en todos los países se están produciendo convulsiones sociales, democráticas, y las fuerzas policiales en todos los países del mundo están enfrentando dificultades. En Chile hemos tenido problemas muy complejos
hay denuncias que, insisto, son graves, que se tienen que investigar, se tienen que resolver. Y creo que lo más importante en esto, tenemos que sacar las lecciones para que esto no se vuelva a repetir. Y tenemos que hacer las acciones correctivas. Y por eso nosotros esta semana vamos a lanzar este Consejo para la Reforma de Carabineros. Y también no solo tenemos que, como se dice tradicionalmente, dejar que las instituciones funcionen, porque en este caso, dada la preocupación que ha generado, hay que hacer, no solo dejar que funcionen, sino que hacer que funcionen. ¿Ministro? Y por eso nosotros hemos tenido todas las coordinaciones con el Poder Judicial, con la Fiscalía y con las mismas instituciones policiales, con Carabineros, para que ser muy proactivo en que no haya impunidad, en que se investigue, bueno, y la justicia resolverá si efectivamente hubo violaciones de casos más particulares, hubo cosas que tienen que ver con temas más estructurales, pero que se resuelva en función de algo que es propio del Estado de Derecho, que haya juicios imparciales y rigurosos. Una de esas lecciones que usted dice que deberíamos tomar, debería ser también que nunca más un presidente de la República le diga a las fuerzas policiales, a las fuerzas militares, en una situación compleja, que estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Sí, pero Daniel, ese no es el punto de fondo. El punto de Es que es un fondo... punto importante porque no fue eso también un factor que puede haber influido en que haya este nivel de abusos, de violaciones a los derechos humanos, cuando el propio presidente le dice a las fuerzas... No, Daniel, yo creo que ese no es el tema. El tema tiene que ver con que necesitamos actuaciones policiales, protocolos y estándares mucho más modernos. Mira, un dato. Cuando partió estos graves eventos de violencia, porque eso es lo que hemos visto. Acá ha habido una violencia inusitada, extremadamente grave, no solo contra los ciudadanos, sino también contra la democracia, las quemas del metro, los ataques a las carreteras, al comercio, los saqueos, las barricadas. ¿Qué es lo que es eso? ¿Es simplemente la expresión de un estallido social? Es más profundo que eso. Y en eso, Carabineros se enfrentó en un comienzo con una situación donde tenía un par de miles de funcionarios de fuerzas especiales para el control del orden público y tuvo que destinar hasta 25.000 funcionarios porque cuando uno hace la cuenta, las manifestaciones que han sido mayoritariamente muy pacíficas, sobre todo en la primera etapa de este estallido social, más de 5 millones de personas han pasado por las calles, la gran mayoría pacíficas, alegres, tratando de poner sus puntos de cambio, de reforma, de llamar la atención sobre los temas fundamentales que hay que cambiar en materia previsional, en materia de salud, en materia de sueldo, pero también es cierto que muchos grupos aprovecharon estas manifestaciones, grupos con cierto grado de organización, narco, anarco, delincuencia organizada, para causar muchísima violencia. Ministro. Y esa explosión de violencia que tuvimos y el control de esa situación obviamente ha sido muy compleja y muy exigente. Sí, justamente de eso quería preguntarle, de los grupos organizados que usted dice que han estado detrás de los hechos de violencia o este enemigo poderoso que ha definido el presidente. ¿Quiénes son esos grupos organizados? Porque aparece en la prensa o usted mismo dice acá son narcos, el lumpen, son anarquistas, pero ¿se han identificado esos grupos? ¿Cuál es el trabajo de inteligencia que hay hoy día y qué resultado les está entregando a ustedes como gobierno? A ver, lo primero, convengamos que cuando en 24 horas, 50, 60 estaciones de metro son atacadas o destruidas, eso no puede ser casualidad, eso no es fruto del azar. ¿Y sabemos quién está detrás de eso? Hoy día hay investigaciones que se están realizando, la Fiscalía tiene una serie de diligencias y causas abiertas, hubo una entrevista al fiscal especial designado para esta materia, que él planteó que efectivamente es posible preestablecer de que existirían grupos articulados que están actuando y evidentemente la información de inteligencia, la información de seguridad da cuenta de que efectivamente hay ciertos niveles de coordinación ¿Y existe esa que información? la Fiscalía va a tener que investigar y va a tener que resolver y va a tener que poner a disposición de la justicia. Obviamente yo como Ministro del Interior y Seguridad Pública no voy a adelantar en un programa de televisión los principales antecedentes en materia de inteligencia, en materia investigativa, pero lo que sí le puedo señalar es que esto no es simple, no es delincuencia simple o común. Acá hay grupos articulados fundamentalmente a través de narcotráfico, a través de grupos delictuales enquistados en barras bravas, grupos anárquicos que han estado actuando y que han causado muchísimo daño. Y yo le quiero decir, en esto creo que tiene que haber un compromiso de toda la sociedad y de todas las instituciones, en primer lugar, de rechazar la violencia y en segundo, de investigar, perseguir y sancionar, porque lo que no puede haber es impunidad. Porque la impunidad en definitiva es lo que permite que a futuro este tipo de situaciones se vuelvan a repetir. Sin perjuicio, y en esto yo estoy de acuerdo con lo que han planteado muchos, que los temas de fondo no se resuelven únicamente con orden público. Si por eso el presidente de la República hace una convocatoria a 3 grandes acuerdos. Un acuerdo por la nueva Constitución, un acuerdo por la justicia social o un acuerdo social y un acuerdo por la paz y el orden público, con compromiso por los derechos humanos total. Entonces, obviamente el orden público es un deber fundamental que hay que recuperar,
pero los temas de fondo son los temas constitucionales y sociales que estamos abordando actualmente. Ministro, y si ustedes ya tienen esa información de inteligencia, que usted dice que han recibido la información de inteligencia y de seguridad, ¿por qué no han podido detener estos hechos de violencia en más de 50 días de movimiento? A ver, lo primero que quiero decir es que hoy día estamos muy lejos en materia de seguridad, de orden público, respecto a lo que queremos llegar a tener, digamos. Sin perjuicio de eso, la violencia ha venido decayendo sustantivamente, especialmente en los últimos 10 días, lo que no significa que estemos bien, todavía hay que avanzar muchísimo más, y en eso todas las instituciones tienen que hacer su trabajo. En primer lugar, Carabineros tiene un rol en materia de orden público, en segundo, y la Policía de Investigaciones también en materia investigativa. En segundo lugar, la Fiscalía tiene que hacer su trabajo y hacer las investigaciones para poner a disposición de la justicia a quienes han cometido delitos. Hoy día el fiscal nacional ha informado que hay del orden de 20.000 personas imputadas, más de 1.000 personas en prisión preventiva. Entonces, hay que apurar esas actuaciones y hay que ponerlas a disposición de la justicia para que la justicia, que es el tercer eslabón, haga su pega en el sentido de conocer estos hechos y sancionar con el máximo rigor. Pero con imparcialidad, pero con el máximo rigor. Esos grupos que habrían estado detrás de, por ejemplo, el incendio de las estaciones del metro, ¿son grupos que todavía están actuando o no? No, es muy probable que esos grupos estén hoy día percibiendo que la situación es distinta, la actuación policial está siendo más efectiva, la actuación también en materia de investigaciones penales, hoy día, insisto, hay más de 20.000 personas que han sido imputadas y también tenemos más de 1.000 personas en prisión preventiva. Entonces, obviamente, cuando empiezan las instituciones de la democracia a hacer lo que tienen que hacer para recuperar el orden público y para hacer justicia en todos estos casos, es muy distinta la percepción que tienen estos grupos delincuenciales organizados que han actuado en el último tiempo. Estamos también avanzando con leyes que endurecen las sanciones para quienes cometen este tipo de delitos. Por ejemplo, la ley antisaqueos, que generó un tremendo debate en la semana. ¿Qué va a pasar en el Senado? Nosotros esperamos que se apruebe esta semana. No puede seguir esperando. Pero ya se ha adelantado que varios de los puntos van a ser al menos corregidos. No, eso está bien, si eso es parte del debate democrático, si en el Congreso la deliberación produce estas discusiones y las leyes muchas veces, en general, mejoran cuando se tramitan de una cámara a otra cámara y se revisan. Ese es el rol del Congreso. ¿Qué punto estaría bien revisar, por ejemplo, el tema de las barricadas, el tema de las tomas? Se habla de una criminalización del movimiento a través absolutamente de esta ley. No, sí, por favor, no confundamos las cosas. ¿Qué decriminalización del movimiento social significa sancionar el saqueo? El saqueo es un delito, sobre todo en momentos de conmoción o alteración del orden público, gravísimo. Las barricadas hemos tenido más de 400 cortes de carretera. ¿Quién puede justificar eso? Entonces, al revés, quiero dar vuelta al argumento. Efectivamente, hay parlamentarios que creen que la barricada es una forma legítima de manifestación. Bueno, pregúntele a todos los millones de chilenos que se han visto alterados en su desplazamiento, en su seguridad, en su tranquilidad, que han tenido angustia producto de los cortes de carretera, las interrupciones, estas mismas situaciones de hacer bailar a la gente para poder transitar. Eso es absolutamente inaceptable. Entonces, yo le quiero decir a esos parlamentarios que le expliquen a los chilenos que en su casa tienen temor a andar por las carreteras producto de las barricadas. Las barricadas no son una opción legítima de expresión de descontento social. Nosotros estamos de acuerdo y apoyamos y valoramos y defendemos que las personas tengan espacio para expresar sus diferencias o protestar pacíficamente cuando hay algo que quieran cambiar. Eso es parte de las garantías democráticas que tenemos en este país. Si la interrupción de las carreteras es ilegítima, como acaba de decir usted. Es ilegítima e ilegal. Perfecto, ilegítima e ilegal. ¿Por qué el gobierno negoció con un movimiento que precisamente lo que hizo fue cortar las carreteras, como lo hizo el movimiento No Más TAC, y le terminó entregando una serie de regalías? No, primero No Más TAC lo que hacía era ir a transitar por las carreteras y causar dificultades en los desplazamientos. Cortaron el tránsito muchísimas veces, hicieron atasados en la carretera. Por supuesto, cosa que no está bien, en ningún caso está bien. Lo que yo quiero decir es que cortar carreteras, poner barricadas y mucho menos los saqueos, nunca va a ser una opción legítima. Y perdón, es que... Pero usted dice es ilegítimo e ilegal, pero bueno, ellos consiguieron una serie de regalías haciendo precisamente eso. Entonces no hay está bien, pero lo que te quiero decir es que si cometieron algún acto que rompe la legalidad, que significó la comisión de algún delito, tendrán que ser sancionados de acuerdo a lo que establece la ley. Perdón, es que quiero hacer un punto anterior. Y perdón que me extienda en el tema de la ley antisaqueo, porque obviamente no es el tema de fondo en materia de seguridad y orden público. Ataca ciertos fenómenos delictuales que aparecieron con mucha fuerza después del 18 de octubre, los saqueos y fundamentalmente las barricadas. La ley, ¿qué es lo que dice? La ley antisaqueo, en el primer párrafo dice: quien en el contexto de manifestaciones
comete los siguientes delitos, tendrán las siguientes sanciones. Por lo tanto, la ley lo que busca es precisamente proteger el derecho a la manifestación pacífica. Nosotros hacemos una separación muy clara entre los manifestantes pacíficos y aquellos que se enquistan o se aprovechan de las manifestaciones para cometer delitos y que le causan daño a los manifestantes pacíficos. Y lo que hace la ley es precisamente poner sanciones más duras a los saqueos, a las barricadas y a otros desórdenes públicos cuando se realizan en el contexto de manifestaciones pacíficas o de conmoción pública. Por lo tanto, ojo con eso. Y por eso creo que es muy equivocada la forma en que el Frente Amplio abordó este debate, porque primero votaron a favor de la ley y después hicieron una suerte de mea culpa muy lamentable, donde reconocieron que se habían equivocado por las críticas que tuvieron. Es que al revés, lo que estamos haciendo es proteger las posibilidades de las personas de hacer uso de sus garantías constitucionales, que es manifestarse pacíficamente en la vía pública y separar, y lo que todos nos han planteado, y eso es lo que todos nos han dicho, aislar a los grupos de delincuentes, narco, anarco o grupos organizados, con sanciones específicas para delitos que son gravísimos. Usted, ministro, o el gobierno en general lleva un catastro de los hechos graves día a día, son más de 2.000 ya desde que empezó la crisis. 2.500. ¿Cuántos hechos graves hubo ayer? Ayer, por primera vez, una buena noticia, no tuvimos ningún episodio o evento grave en Chile desde el 18 de octubre. O sea, en 50 días, el primer día, esto obviamente no es para cantar victoria, es un proceso. Efectivamente, en los últimos días ha venido bajando la violencia, ha mejorado la eficacia policial. Y creo que lo más importante, la gente ha tomado conciencia de que, de alguna manera, amparar o avalar implícitamente, o en algunos casos, y muy lamentablemente, explícitamente, hechos de violencia para producir cambios sociales, tiene consecuencias que son muy desastrosas. Ministro, lo quiero llevar al plano político. Dentro de la coalición, dentro de Chile Vamos, ¿ha habido lealtad hacia el gobierno y al presidente? Felipe Kast, por ejemplo, dice, muchas personas en vez de apoyar a Piñera han optado por darle la espalda. ¿Le han dado la espalda al presidente? No, en general la coalición ha actuado unida en una situación que ha sido muy difícil, y yo le agradezco a los líderes de la coalición y en general a los parlamentarios, sin perjuicio que ha habido situaciones que han sido muy equivocadas. Por ejemplo, cuando se pone una indicación inconstitucional que significa gasto público, que es una facultad exclusiva del presidente, pasándose, voy a decir un chilenismo, por el aro de la Constitución, y eso que estamos discutiendo una nueva Constitución, para subir las pensiones un 50%, eso es un error y eso no puede repetirse. Ese tipo de cosas son actuaciones que son muy equivocadas. Por más bien intencionadas que sean, eso no se puede hacer. Pero en términos generales, yo no tengo nada que decir. Como ministro del Interior, que me toca conducir políticamente el gabinete, yo estoy agradecido de la forma en que la coalición se ha comportado. Pero que parlamentarios, por ejemplo, de Renovación Nacional, planteen su propia agenda social por fuera de lo que hace el gobierno. ¿Eso es legal con la acción del gobierno? Sí, eso no es lo óptimo. Y de hecho, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con los presidentes de los partidos de la coalición y establecimos un mecanismo, un procedimiento. Vamos a conversar las cosas internamente, nos vamos a poner de acuerdo internamente y una vez que tengamos acuerdo, bueno, vamos a explicitar cuáles son todas las coincidencias en materia de la agenda social. Porque hoy día la gran prioridad que tenemos, y porque ya tenemos el acuerdo constitucional encaminado, hubo un muy buen acuerdo el día viernes de la Comisión Técnica para poner en marcha el proceso constituyente, tenemos una agenda en materia de paz social y orden pública que también está encaminada, se está discutiendo en el Congreso o con medidas administrativas, y tenemos una agenda social para el corto plazo que tiene cambios que son muy importantes. Sube la pensión básica en un 50%, reduce la mitad el costo del transporte público para los adultos mayores, establece el ingreso mínimo garantizado por sobre los 350.000 pesos. Hay un cambio que ha pasado un poco colado, pero que es tremendamente importante. Se llegó a un acuerdo para que Senabast pueda comprar medicamentos desde el extranjero y venderlos directamente a las personas y hacérselo llegar hasta sus hogares. Eso es un cambio muy profundo que nosotros esperamos que permita que los precios de los remedios bajen fuertemente al nivel de los precios que se venden fuera de Chile. Algo inexplicable que no se entiende, en los últimos años nadie le ha puesto el cascabel al gato, que los remedios en Chile cuesten 2, 3, 4, 5 veces que lo que valen fuera de nuestra frontera. Lo hemos visto, ministro, trabajando en otros ámbitos, hablando incluso de las propuestas de la agenda social o de salud, que no tienen tanto que ver con el Ministerio del Interior. Usted ha seguido en este rol negociador. ¿Cuál es el rol que está tomando el presidente por estos días? Lo hemos visto a usted encabezando reuniones con Chile Vamos, con la oposición, para lograr acuerdos. Y el presidente ha estado ausente de estas conversaciones. Tampoco ha respondido preguntas de la prensa, aparece a entregar anuncios, pero no acepta preguntas. ¿Cuál es el rol que está cumpliendo hoy día? No, esa crítica yo la encuentro un poco injusta, porque a veces es palos porque bogas, palos porque no bogas, o aparece mucho o aparece poco. Mira, el presidente siempre cumple el mismo rol, es jefe de Estado, jefe de gobierno, y él conduce al gobierno. Y delega a los ministros y a las ministras lo que él estima pertinente en la circunstancia en que estamos. Y en esto, él tiene un nuevo equipo ministro, hicimos un cambio de gabinete hace algunas semanas, y los ministros están haciendo todos
su trabajo con el mayor compromiso en una situación muy difícil. Y por lo tanto, cada uno ha ido asumiendo un rol en lo que le corresponde. En el caso mío, como ministro del Interior, uno es ministro del Interior y Seguridad Pública. Hay como dos sombreros, que son dos sombreros difíciles, digamos, de poder compatibilizar, pero son dos responsabilidades fundamentales. La parte de seguridad pública ya la hablamos, la parte interior es precisamente la conducción o el liderazgo político del gabinete. Y el mandato que nos dio el presidente, y en esto yo creo que más temprano que tarde se va a reconocer con mucha fuerza, que el día 12 de noviembre, que fue un día muy, muy difícil en materia de orden público, el presidente hizo un llamado a todos los sectores sociales y políticos, a construir 3 acuerdos fundamentales: el acuerdo por la nueva Constitución, el acuerdo social y el acuerdo por la paz y el orden público. ¿Participó el presidente en el acuerdo por la nueva Constitución? Por supuesto, desde su rol, porque esto fue radicado fundamentalmente en el Congreso, pero el presidente, junto con ser jefe de Estado, jefe de Gobierno, es también líder de nuestra coalición de Chile Vamos. Y en esto yo quiero reconocer que Chile Vamos, más allá de las diferencias, porque hubo diferencias, hay que reconocerlo, logró actuar con unidad para algo que, hay que decirlo, no estaba en nuestro programa de gobierno. Nosotros pensábamos hacer reformas constitucionales, no una convención constituyente si es que el plebiscito sí lo establece. Y hoy día estamos en eso, estamos en medio de un proceso constituyente que además yo creo que ha generado mucha ilusión en las personas porque entienden que aquí hay un espacio de participación. Porque yo de repente escucho las críticas, escuchaba la entrevista anterior y decían es que faltan reformas, falta poner no sé qué cosas sobre la mesa. En primer lugar, estamos discutiendo el tema más de fondo, nuestra Constitución. En segundo lugar, ya algo comenté, hay una agenda social profunda. En tercer lugar, el compromiso por la recuperación del orden público y la paz social y hacernos cargo del tema de los derechos humanos, que ha sido un tema central. Entonces, cuando algunos dicen aquí no se ha hecho mucho o no están los temas sobre la mesa, yo digo, por favor, si en la última semana hemos logrado una enorme cantidad de acuerdos, el acuerdo en materia social de la ley de presupuesto, el acuerdo por la reforma tributaria, el acuerdo constitucional, el Senado, y yo agradezco al Senado y al presidente del Senado, que ha cumplido un rol en esto muy destacable, igual que en la Cámara, también llegaron a un acuerdo en el Senado por la paz social y el rechazo a la violencia. ¿Ministro? Esas son señales muy positivas. Y respecto, sí, perdón, respecto a las expectativas de participación que usted dice, se llegó a un acuerdo constitucional, pero no se le pudo incluir la participación paritaria, es decir, igual cantidad de hombres que de mujeres, ni tampoco de los pueblos originarios, ni de los independientes. ¿Así todo usted cree que se cumplen las expectativas de participación? Absolutamente, sí. En esto como que de repente es curioso nuestro país, como que nunca estamos conformes y cuando llegamos a un acuerdo, al tiro nos fijamos más en las cosas que nos separan que en las cosas que nos unen. El día 15 de noviembre, 2-3 días después de ese día tan difícil que fue el 12 de noviembre, cuando hubo una posibilidad real de volver a un estado de emergencia que hubiera sido una situación muy compleja y delicada, el Congreso llegó a un acuerdo muy importante y que fue valorado transversalmente. Cumplamos ese acuerdo primero. Ese acuerdo es un acuerdo de una profundidad, creo que inédita desde el retorno a la democracia. Si no participan ni las mujeres, ni los independientes, ni los pueblos originarios. Las mujeres, por supuesto, que tienen que participar y van a participar y tienen que participar con toda la fuerza del mundo y en condiciones paritarias. ¿En el mismo porcentaje que participan, por ejemplo, en el Congreso, donde es muy minoritario? Bueno, eso es parte de lo que se va a tener que discutir una vez que se materialice el acuerdo constitucional. El llamado que nosotros hacemos... Pero usted, en lo personal, ¿cree que tendría la misma validez si es que no hay una representación equitativa de hombres y mujeres o de independientes? El ministro del Interior nunca habla en lo personal, siempre habla por su cargo y en nombre del gobierno. Bueno, el gobierno, ¿cree que es igualmente legítima una constitución en que no participan todos? El llamado que hace el gobierno es que, en primer lugar, se concrete este acuerdo constitucional. Que se concrete el acuerdo constitucional en los términos que se acordó el día 15 de noviembre. Eso no se puede seguir postergando, por último, por una razón práctica. Porque tenemos, de acuerdo al CERVEL, yo me junté con el CERVEL, tenemos hasta fines de este mes, hasta fines de diciembre, para aprobar la reforma constitucional, porque se necesitan en torno a 120 días para poder implementar el plebiscito para habilitar o no el proceso constituyente. El plebiscito ya está fijado como última fecha o como fecha definitiva el 26 de abril. En consecuencia, enfoquémonos primero en eso que es fundamental. Entiendo que no es fundamental, entonces. No, son temas fundamentales. Usted dice, esto es lo fundamental. No, esto es lo fundamental. Lo otro no es. Esto es lo fundamental ahora. Todos los otros temas de buena fe se pueden discutir, pero lo central es que amarremos bien el proceso constitucional, porque, insisto, produjo mucha ilusión. Creo que si es que la ciudadanía así lo determina, nos va a dar la posibilidad de tener nuestra primera constitución en democracia. ¿Ministro? Bueno, hubo una en el año 1828, pero eso es muy discutible que haya sido muy democrática. Pero todo el resto de las constituciones han surgido de condiciones más bien de conmoción o de facto. Si es o no democrática, si no participan ni los independientes ni las mujeres. No, si van a participar. Lo que se está discutiendo es los mecanismos para que participen. A mí me parece que existan mecanismos, se puede estudiar, es valioso, pero hoy día concentrémonos en lo fundamental.
ya tener una reforma constitucional que habilita un proceso constituyente tiene un valor en sí mismo. Entonces, a veces yo creo que como que nos pasamos de largo en ese sentido de que cuando llegamos hasta algo que es tremendamente valioso e importante, como esta discusión constitucional, inmediatamente empezamos a pensar, bueno, ¿qué nos falta? Ministro, me cuesta entender algo. Si usted dice y pone toda la relevancia en que por primera vez en Chile podemos tener una constitución discutida, debatida en democracia, ¿por qué el gobierno no dice que llama a votar por el sí? ¿Por qué no se la juega por una opción, por el apruebo, que es la palabra correcta? ¿Por qué no se la juega por una opción en ese plebiscito? Yo creo, Daniel, porque a lo primero nosotros estamos de acuerdo con que naturalmente se habilite este proceso constituyente y la ciudadanía es la que resuelve, primero si sí o si no, y luego el método, si es una convención 100% electa o es una convención mixta con diputados, parlamentarios y delegados elegidos. Yo creo que el gobierno cumple un rol que es un poco distinto. Representa un poder del Estado, y no a un partido político. Pero, ministro, en todas las elecciones que se hacen en cualquier parte del mundo en la historia de Chile, siempre el gobierno tiene una posición política sobre esa elección. Porque si no, no es un gobierno, no es político. No, si las elecciones más políticas no tiene una y lo que hemos dicho, incluso algunos ministros han manifestado sus opciones personales, lo que hemos dicho es que nosotros somos partidarios de que se materialice este proceso, que la gente resuelva, y si la gente está de acuerdo, bueno, avanzamos en una nueva constitución nacida en democracia. Pero ¿cuál es el temor a que el gobierno tenga una posición política como la tiene en cualquier elección? El gobierno siempre tiene posiciones políticas, tiene candidatos en cualquier elección, en los plebiscitos, apoya determinada función. ¿Cuál es el temor a decir el gobierno está por la opción apruebo o por la opción rechazo? Por eso voy un paso atrás. Nosotros somos partidarios de este proceso, pero también somos respetuosos de que en nuestra coalición hay muchísima diversidad, hay partidos que están a favor de avanzar hacia la nueva constitución, otros que han manifestado una opción contraria, que también es válida y creo que hay que respetarla. Incluso dentro de los mismos partidos hay posiciones diferentes, por lo tanto tenemos que ser respetuosos y acoger esa diversidad. Y el segundo factor es que el gobierno cumple un cierto rol garante de que este proceso se conduzca de buena manera y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y usted cómo va a votar? Bueno, algo yo ya dije, pero no lo quiero repetir nuevamente, pero me parece que este debate es un debate válido y muy importante para Chile. Ya, pero el problema es que alguna gente en la UDI se puede molestar si usted dice que va a votar a prueba. Ya, pero ¿para qué ya lo dijo el ministro Briones sentado ahí mismo. Ahí mismo, sí, está bien, yo también lo dije antes, revisen lo que dije antes. Mira, insisto, nosotros vamos a ser muy respetuosos. Primero, valoramos muchísimo este proceso, fuimos impulsores de este proceso, que se radicó, por cierto, en el Congreso, en el Parlamento, pero como ejecutivo, y a mí me tocó participar directamente para poder llegar a un acuerdo. Si eso es lo más valioso, debe ser el acuerdo de mayor profundidad política del año 90 a la fecha. Si mira lo que significa discutir una nueva constitución. Dicho eso, tenemos que cumplir nuestro rol con ecuanimidad, con imparcialidad, y para eso el gobierno tiene que ser también prudente en sus posiciones. Ministro, le queda la mitad a este gobierno en términos prácticos, la mitad del tiempo. Poco más de la mitad en Ya, un poco más de la mitad. Del programa con que fueron elegidos, que usted fue parte de la elaboración de ese programa, ¿qué es lo que queda? Porque, a ver, este gobierno estaba completamente en contra de que hubiera una nueva constitución, ahora vamos a tener plebiscito para una nueva constitución. Tenía una reforma tributaria que básicamente le bajaba los impuestos a los dueños de las grandes empresas, hoy día la reforma tributaria es completamente distinta. Estaba en contra de ciertos elementos como incluir reparto en la reforma de las AFP, hoy día esa posición también ha cambiado. ¿Qué queda del plan original del gobierno? ¿O sencillamente este es un gobierno distinto en términos de la creencia, de los ideales con los cuales fue elegido hace 2 años? Lo primero, no voy a rebatir varias de las afirmaciones que hiciste, con las cuales no estoy de acuerdo, pero dicho eso, en virtud del tiempo, a mí me tocó efectivamente coordinar la elaboración del programa de gobierno, que fue un trabajo muy participativo, muy amplio. Yo creo que lo que queda, y eso es lo que quiero profundizar, es que hay un diagnóstico que sigue siendo válido y necesario. El programa de gobierno nuestro, su diagnóstico principal, es que en Chile hay amplios sectores, fundamentalmente sectores medios, de clase media, que viven con mucho temor y angustia frente a las dificultades de la vida. Enfermarse gravemente, hoy día es un problema, las respuestas del sistema no son las que la gente necesita y espera. La longevidad extendida, la tercera a la cuarta edad, las debilidades del sistema previsional, perder el empleo, esos temores de la clase media que nosotros en el programa de gobierno constituyen el corazón de nuestra hoja de ruta, yo creo que siguen siendo correctas y necesarias. Quizás nos faltó profundidad, quizás nos faltó, puede ser, capacidad política para concretarlo más rápido. Hoy día tenemos un Congreso muy fragmentado, por lo tanto es complejo llegar a acuerdos, pero nosotros veníamos discutiendo una reforma previsional o veníamos discutiendo una reforma a ISAPRE y FONASA para crear un seguro universal de salud. Claro, pero toda la agenda social que hoy día, por ejemplo, se está impulsando, le insisto, por ejemplo, el tema del aumento inmediato del 50% en pensiones, son cosas que el gobierno jamás había planteado. Es que no es así, pues, Daniel, porque nuestra reforma previsional subía hasta en un 50% el pilar solidario, pero lo subía gradualmente. Sí, claro. Y lo subía con el paso de la edad. Entonces, por eso, yo te hago un mea culpa, sí hago un mea culpa. Nos faltó capacidad, quizás nos faltó velocidad, profundidad.
En la oposición, hay que reconocerlo, no siempre nos hicieron las cosas fáciles, pero yo creo que lo importante es dónde estamos hoy. Y hoy día tenemos un programa de gobierno y un programa país, más que programa gobierno, porque yo creo que esto concita mucho apoyo a todos los sectores, al menos los objetivos. ¿Fue un error haber trabajado para terminar ese punto? Tenemos un programa claro al frente. ¿Y cuál es el programa que tenemos? La hoja de ruta constitucional, la hoja de ruta en materia de paz social y orden público, que es fundamental y es la base, la esencia de la convivencia democrática, y la hoja de ruta social. Y el ministro de Hacienda lo dijo este día lunes, la invitación que nosotros hacemos, y yo aprovecho este programa, a todos los sectores políticos, sociales, para que esa hoja de ruta social, que tiene un punto de partida, que es lo que ha planteado el gobierno, que ya lo señalé, pueda transitar gradualmente y con responsabilidad, pero con mucha urgencia, para que no nos pase lo que nos pasó antes, hacia una hoja de ruta compartida de mediano y largo plazo, que es fundamentalmente qué vamos a hacer con nuestro sistema previsional, qué vamos a hacer con nuestro sistema de salud, cómo los vamos a dotar de mayor solidaridad y cómo vamos a mejorar los ingresos y las seguridades que tienen que tener las familias chilenas. Y eso forma parte del diagnóstico inicial, pero por supuesto hoy día la velocidad y la envergadura y la profundidad de los cambios son mucho mayores. ¿Fue un error no haber apoyado el proceso de una nueva constitución que impulsó el gobierno anterior de la presidenta Bachelet y ustedes se opusieron? Insisto, es mirar con el retrovisor, no sé cuánto sirve hoy día, posiblemente pudimos tener mayor apertura en ese momento. También hay que, quizá el gobierno en su momento no tuvo la suficiente destreza para poder convocar. Yo creo que quizá lo importante es que hoy día el proceso constitucional es motivo de, ¿cómo decirlo?, de convocatoria amplia. Hoy día todos los sectores, o casi todos los sectores, porque hubo partidos que se restaron, y que ojalá se sumen en algún momento, pero todos los sectores, desde la UDI hasta el Frente Amplio, están detrás del proceso constituyente. Y quizás es una diferencia. El llamado que hizo el presidente Piñera en su momento fue un llamado a todos los sectores y ojalá que a futuro esa sea la actitud que predomine. Yo por lo menos rescato el 18 de octubre de la fecha, que hemos encontrado mucho más generosidad en el mundo político y también en el mundo social para construir acuerdos y esa es la salida, el diálogo, sentarnos a la mesa. Nosotros en La Moneda nos hemos sentado con todos los sectores de gobierno, de oposición, con la Mesa de Unidad Social, a conversar y dialogar sobre los temas que van a permitir encauzar la salida de esta crisis. Y ese es el desafío que tenemos por delante y eso es lo que vamos a seguir haciendo los próximos 2 años. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Nuevo Pacto. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, ministro. Buenos días. Vamos a hacer una pausa y seguimos con un panel en que vamos a debatir el escenario económico en el que nos encontramos en una semana en que el Banco Central puso ahí el llamado de atención. Ya volvemos.